Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Barrocos, bienvenidos a una semana más de su programa favorito, Tertulias Gastronómicas. Antes de presentar a nuestro queridísimo invitado que tenemos el día de hoy, estas semanas hemos estado de manteles largos, la verdad, nos ha ido muy bien. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, en todos lados nos pueden encontrar como Tertulias Gastronómicas el podcast. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, nuestra página adicional en Patreon y también estamos en nuestra página oficial www.tertuliasgastronómicas.mx. Y después de la trabilla, ahora sí. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás, maestro? No, yo de maravilla, me han recibido como rey. No, hombre, qué maravilla, encantadísimo, gracias. Ay, muchísimas gracias. Maestro, preséntate. Gracias. Pues mira, yo soy Luis Felipe Samayoa Morán, soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Hemos hecho trabajo en relación al patrimonio cultural, historia de la cinematografía, una que otra ponencia, pero enfocamos sobre todo el trabajo profesional al área de la gastronomía, historia de la gastronomía, un poquito de saber usos y costumbres, cómo se han salvaguardado alrededor de la historia, temas sobre patrimonio cultural gastronómico, intangible y demás, ¿no? Uh-huh. Pero específicamente, pues el trabajo que hemos desarrollado ha sido salvaguardar la historia y las recetas de los quesos tradicionales queretanos y mexicanos. Y obviamente, sí, gracias. Y obviamente enfocado siempre a pues estarlos difundiendo, recreando recetas, métodos tradicionales, trabajar con procesos de calidad de la leche, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. No, bien interesante, maestro. La verdad es que en el mundo de la gastronomía, ahora que hemos estado trabajando en ese entorno, sí nos hemos encontrado con personas preocupadas por salvaguardar, por rescatar todo lo que es la tradición queretana. Pocos y que sí les hace falta como dar este salto no importante a nivel nacional e internacional para que no se pierdan precisamente toda esta información, estos usos y costumbres que tan necesarios son, ¿verdad? Para la tradición y para la identidad, para la salvaguardia y la identidad de un pueblo, exactamente. Uh-huh. Así es. ¿Y cómo empezaste, maestro? Híjole, es una historia muy larga, pero... Mira, tenemos harto tiempo. Gracias. Muchas gracias. Mira, bueno, tiene que ver un poquito con mis orígenes, ¿no? El lado de mi familia paterna es de Centroamérica, específicamente de Guatemala, de la zona del Cafetal del Pacífico Sur, uh-huh. Un lugar que se llama Suchitepeques, donde también hay mucho queso tradicional, mucho queso tropical, le decimos. Y mi mamá es de la zona de aquí, el centro de Querétaro, del estado, Ezequiel Montes, un poquito también pegado allá cerca de Tecozautla, Hidalgo, frontera con Tequisquiapan. Y la historia familiar se fue desarrollando alrededor de los viñedos que tenía Domecq aquí en Querétaro, la antigua hacienda de Buenavista, hoy donde tengo entendido, a ver si no me equivoco, está Viñedos La Redonda, uh-huh. Toda esa zona, que se dedicaban no solamente a la producción de la vid para el brandy, que Pedro Domecq tenía aquí su concesión, sino también, pues ya sabes, ¿no? El autoconsumo del queso y demás. Entonces mi bisabuelo, cuando logró heredar esta hacienda, con una cuestión de alta precariedad, el oficio que lo llevó a poder sostener a su familia era el oficio del quesero. Entonces él replica ese oficio a todos sus hijos, los 16 hermanos de mi abuela, y uno de los quesos que se empezaron a trabajar pues era el queso adobera queretano. Uh-huh. Entonces, crecimos en ese entorno, un poquito contacto que con la tía, que con el tío, que vénganse a comer el taco del queso, y para nosotros era muy normal hasta que empezamos pues a tener este proceso más de urbanización, venirnos a la ciudad y demás, donde tuvimos contacto con otro tipo de quesos. Pasó el tiempo, nos metimos a la licenciatura, y logramos entender la importancia cuando empezamos a ver cómo prácticamente los que elaboran los quesos empezaron a desaparecer. O sea, gente que estaba perdiendo sus usos y costumbres, que estaban sustituyendo usos y costumbres, o también por el hecho de que pues ya los adultos mayores estaban empezando a morir con estas recetas y estos métodos. Uh-huh. Tomamos la decisión como de involucrarnos en ello. ¿Por qué? Alcanzábamos a notar que normalmente el consumidor mexicano de queso se queja mucho del queso. Uh-huh. No sé si han escuchado esto, ¿no? De que el queso de plástico. Sí, que no sabe a nada. Exacto, está chicloso. No nos gusta el queso, sí, a pesar de que no es originario de aquí, ¿no? De México. Que lo traen con la colonia, o sea, nos encanta el queso, nos fascina, lo echamos a todo. Sí, la sociedad mexicana es una sociedad lactófila. Sí. O sea, realmente
tenemos grandes guisos aquí en México, grandes platillos que llevan queso y obligatoriamente. Casi todas nuestras garnachas llevan crema y queso. Claro, Sí, y que es una alternativa, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo quiero hoy, por ejemplo, no sé, un volcán con queso, o quiero un taco de pastor con queso, o quiero queso ranchero sobre el taco de papa tradicional de los guisos del mercado, ¿no? Sí. O sea, tenemos una relación muy estrecha con el queso. Así es. Y no alcanzamos, todavía hasta el día de hoy, no alcanzamos a entender qué ocurrió con esta sustitución de un queso que conocemos en el argot del queso como el queso análogo por los quesos tradicionales. O sea, prácticamente es una dinámica de mercados, una dinámica ahí de proceso masificado de producción de la leche, y todo un fenómeno. Sí. Exacto, una cuestión más industrializada. Sin embargo, creo yo que la calidad del queso radica en estos escenarios históricos, antropológicos, comunitarios. Estas pequeñas rancherías de traspatio que tienen a lo mejor 25 o 30 vacas o que tienen 25 cabras, ¿no? Porque también el queso de cabra es importante, poco estudiado en Querétaro y en México, por cierto. Entonces nos involucramos, rescatamos algunas recetas. Tengo una tía que sigue produciendo el queso adobera queretano, pero vamos, sigue siendo una cuestión que se va transmitiendo de voz en voz, y que prácticamente tienes que ir a tocar una casa para ver si todavía te encuentras una pieza. O sea, no ha existido una dinámica de colocación del producto, de salvaguardar el producto y de hacer un marketing, de documentarlo, que es una de las cosas creo que muy importantes en la gastronomía, ¿no? Entonces, ahí estamos enfocando este tema. Desarrollamos una empresa que se llama Campiña Queretana, que tiene como intención cooperativizarse para empezar a generar pues más influencia en el sector productivo de la leche de traspatio, y también obviamente rescatar las recetas y por qué no generar también pedagogía del queso. Entonces ahí vamos, ¿no? Poquito a poquito. Cumplimos 4 años 5 años cumplimos este año. Entonces pues ahí vamos con mucho ánimo, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Oye, Dígame. yo tengo una duda. ¿Por qué se llama queso adobera? Ok. El queso adobera es un mito muy interesante porque en México existen 3 regiones productores de adobera: Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Hay que recordar que Jalisco también tiene una partecita que todavía se le considera Bajío, que es lo que está pegado más o menos a Guanajuato, esa parte de por allá, ¿no? Pero resulta que en la época colonial, los datos que nosotros hemos encontrado en las fuentes primarias en Querétaro han dicho que era muy complicado conseguir los moldes tradicionales redondos de madera. Porque acuérdense que en el proceso de colonización, exactamente, prácticamente no podían traer ciertos materiales, maquinarias y demás, principalmente estos tornillos que se utilizan para tensar las tablas mojadas, como por ejemplo con las barricas, ¿no? Tardó un tiempo realmente en instalarse ese tipo de maquinaria y tecnología en la zona centro de México, ya una vez conquistado, y empezaron a utilizar los moldes de los adobes. O sea, porque son más fáciles de hacer, son rectangulares, se clavan rápido y se hacen en masa. Entonces, prácticamente la gente que quería aprovechar la leche de cabra y de vaca, transformada en queso, porque hay que recordar que el queso es un proceso de conservación de la leche, pues dijeron, ¿sabes qué? No tenemos de otra. Échale una buena lavada, aviéntale la cuajada y la vamos ahí prácticamente prensando con peso, y así es como nace el queso adobera. Es decir, hace referencia a la palabra adobe. Pero también hay otro mito. El queso adobera es un queso que tiene adobo alrededor. Así es. Aunque también se vende natural. O sea, y se venden muchos sabores ya. Obviamente el tiempo ha modificado la receta, que le ponemos que pistache, que le ponemos diferentes vino sales. tinto, correcto, ¿no? Vamos, y está bien, porque al final de cuentas el queso evoluciona y se defiende por sí solo. Pero normalmente nosotros lo que logramos detectar con nuestra familia es enchilado y natural. Y entonces, de contar. Exactamente, pero por ejemplo, mi familia, que vamos, estamos hablando ya de un periodo más o menos de 100 años de elaboración del queso, que si lo vemos, se oye bastante, pero está muy lejano de lo que era el siglo XVI y XVII. Siempre ha sido el queso redondo. O sea, mi abuela, mi bisabuelo, mis bisabuelos, tías hermanas de mi abuela y demás, hacían el queso tanto redondo como cuadrado, pero como que influía más el redondo. Entonces era algo más común que llegabas a la casa de la abuela, abrías el refri y tenías una adobera redondo y 2, 3 cuadraditos por ahí. O sea, priorizaban el redondo. Entonces hay una discusión, porque en la Sierra de Amula de Jalisco, el maestro Abraham Villegas de Gantes, que es un maestro mío, le mando un saludo, de la Universidad de Chapingo, nos comenta con esta insistencia muy constante de que la adobera es cuadrado prismático. O sea, es que dicen, no, es que en Amula y en Guanajuato. Entonces hay un debate. Sí, claro. ¿Me explico? Y a lo mejor esto nos puede llevar a renombrar el queso también. Claro. ¿Ok? Pero bueno,
ahí es un poquito la investigación que estamos desarrollando. Las fuentes primarias nos afirman eso, de por qué se llama adobera, y que se lo puedes ver tú o sea, tú mismo puedes cuestionar en alguna quesera. Oye, ¿por qué es cuadrado tu adobera si en Querétaro lo hacen redondo? Oye, aparte me encanta, porque aquí en a México, lo mejor ni te vas a ver aquí decir, en México, yo llegué a trabajar así, a toda así, regla hay excepciones, Sí. siempre. Que es lo Siempre. que nos hemos venido topando desde el inicio del programa, ¿no? De, bueno, ¿cómo se define un mole? Pero, ¿y los demás? ¿No? Sí, los que no porque- están calientes, los que o son no caldosos, espesos, exactamente, ¿no? O, el exacto. guacamole. Cuando hablamos también de los tamales, ¿no? Igual. Que son envueltos de masa, ok. Y los de sin masa, y los Ajá. que no van envueltos, Y los van que en son de cazuela. ceniza y no llevan ¿No? manteca. Entonces ya nos exacto. hemos dado cuenta de muchas maneras que aquí nos encanta que todas las reglas tengan excepciones. Correcto. ¿No? Y entonces, pues es una buena manera de justamente ir dándole una clasificación o irlos ubicando en un mapa, ¿no? Como dices tú, en un atlas y decir, bueno, aquí están los tradicionales redondos, pero acá se hacen redondos y cuadrados, o ¿por qué no acá se hacen triangulares, ¿no? O yo qué sé. Y ese es un fenómeno muy padre porque, por ejemplo, a ver si ustedes han tenido esta experiencia. Tú te vas, por ejemplo, a Colón, en la casita de Doña Elvia, ¿no? Por decir un nombre. Es una miscelánea tradicional donde todo mundo llega antes de la comida a comprar un queso Ajá. y te dice la señora, este es un queso ranchero. Ah, perfecto. Y te da Luego, el granel. ajá. Y luego te vas a Jalpan y dices, voy a probar otra vez un queso ranchero de aquí. Luego haces lo mismo en Amealco y te das cuenta que la gente nombra el queso como ranchero, pero en cada región sabe Es diferente. distinto. ¿Me Sí, explico? y tiene una consistencia diferente también. Es a veces. correcto. Y Entonces, tiene propiedades distintas, ¿no? Totalmente. Habrá algunos que se puedan gratinar perfecto y otros que que quedan no. granulosos o que de plano no se comen exactamente. frescos, ¿no? Y ese es un factor importantísimo que tenemos nosotros que entender bien en los quesos, que conocemos como microbiología bioregional. O sea, es decir, qué tipo de lactología o bacteriología láctica logra sobrevivir a las condiciones ambientales de Colón, a las condiciones ambientales de Jalpan y a las condiciones ambientales de Amealco, que genera esta diferenciación entre el queso. Porque prácticamente sin la microbiología no puede existir el queso. Pregunta. Sí, ¿Y estos productores locales que tienen justamente a sus animalitos de traspatio, lo saben? no. Es una cuestión media mística porque es como si, a ver, pongámonos en el lugar de ellos. Claro, y O sea, pongámonos en el siglo XVI, va cuando había mucho un mejor. microscopio, Sí. ¿no? Exactamente. De hecho, ahí te va. Estaba yo platicando con mi mamá, precisamente porque parte de nuestra investigación ha sido acudir a adultos. Bueno, mi mamá no vaya a escuchar de que estoy diciendo adulta mayor, ¿verdad? Pero No, es chicuela sí, ella. pero es chicuela, es jovenzuela. Pero entre ella y otras personas más que tuvieron contacto primario con los abuelos y demás, tratando de hacer un poco de ejercicio de historia oral, me decía, fíjate que en la hacienda de Fuentezuelas, donde habitó una hermana de mi abuela, pues se casó con un hacendado de ahí. En la cocina me acuerdo, yo tenía 5 años, que había un mapa donde estaban los tipos de queso de Querétaros y cada una de las haciendas que lo hacía. Entonces, tú le podías decir como cocinera, el patrón se le antojó, no sé, pongamos un ejemplo, unas enchiladas, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho el queso de la hacienda La Tortuga en Tequis. Ajá, vete Por por un nombre. Manda al capataz, mándalo Ya por unos iba quesos. por el Entonces queso. veía el mapa por aquí, por acá. Como ahora la señora de la tienda. Sí. Oh. Pero aquí lo interesante es que esta cuestión que les digo de la microbiología y demás, prácticamente está bien reflejada, inclusive en una sola región cerrada, que en este caso sería Querétaro. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de O sea, circunstancias digamos, tenemos características generales, pero también dentro de esa generalidad hay especies. Particulares. muy particulares. Es como si el queso en México mutara constantemente, ¿no? Claro. Y cómo lo adaptamos, cómo lo describimos, cómo lo clasificamos, bueno, un tema por desarrollar, ¿no? Claro. Que Sí, sería hay un nicho buen que no inicio está. sería ese que estás diciendo, ¿no? La base en temas biológicos. Exacto. de Entonces, ahí. imagínate, ¿no? Hablando para contestar tu pregunta, no lo saben, no lo comprenden, pero Lo el intuyen. hecho, lo intuyen en el hecho de decir, mi producto tiene una identidad. Claro. El producto de la señora Martita de tal De lugar otro. tiene una identidad, ¿no? Sí. Y a lo mejor si no existe un conocimiento teórico, científico al respecto, creo que nosotros transmitir ese tipo de conocimientos en los procesos de elaboración del queso salvaguarda aún más, Por supuesto. Claro, explico? lo vuelve aún más, exactamente. patrimonial me Sí, atrevería a decir, sí, ¿no? no, porque la palabra iba a decir valioso, pero no es cierto, ya es valioso de por sí, es más bien tener más elementos para nosotros poder documentarlo, registrarlo, ¿no? Y guardarlo, o sea, seguir. Pues es que la fomentando, palabra patrimonial seguirlo tiene toda la estudiando, razón, exactamente. porque lo vas a convertir en parte de la identidad, del patrimonio de la zona, o sea, sí es súper importante. Ahora hay que recordar una cosa,
Europa está muy adelantada en esta situación, Sí. porque por ejemplo, ellos sí de alguna forma acceden a este tipo de conocimientos, pero un ejemplo, yo elaboro un queso de cabra, chèvre, es un queso muy tradicional en Francia, el chèvre untable, que recordando pues los franceses a todos los quesos de cabra es fromage du chèvre, ¿no? O sea, queso de cabra, pero en México el queso que más se consume de cabra pues es el tradicional untable, el rollito de 200 gramos, que tiene arándano, que es agridulce, que hierbas finas, que O bueno. cenizas. Ajá. Entonces, una de las cosas que permite que yo como quesero pueda acudir a esta huella de autenticidad que tienen los quesos franceses es comprar las bacterias en un sobre, que las importan de Francia, que se conoce como bacterias lácticas liofilizadas. Vienen prácticamente deshidratadas de un cultivo madre, exacto. Entonces yo vengo como si Como fuera la una levadura. lo mismo hace cuenta. Ajá. Yo hidrato como si fuera una levadura, la activo a cierta temperatura, le doy cierto tiempo, se la pongo una leche pasteurizada y estoy trayéndome las condiciones organolépticas del queso francés en México. Para adaptarnos al mercado. Claro. Obviamente. Pero aquí en México no se hace eso porque el 99% de los quesos tradicionales de México se hacen con leche cruda. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la microbiología ya viene dentro de la leche y lo que hacen mucho aquí es reproducir cultivos naturales, o sea, métodos para salvaguardar esas bacterias aciolácticas, pero la gente no sabe, un ejemplo, un suero madre de un lote anterior que fermentó 24 horas, que cambió sus condiciones de acidez, lo ponen al lote del siguiente día para acidificar naturalmente la leche. Eso fue un descubrimiento que se fue transmitiendo de generación en generación, pero la condición bacteriológica láctica del suero no la conocen. Solo es algo que se dice, Solo tienes que saben echarle un que- suero que tiene Sí, es 24 horas, esa es su costumbre. Correcto. ¿Por qué no me preguntes? Así se hace, punto. No lo sé, es más, exactamente, ni Si así siquiera lo lo hacía sé. mi abuelita, Exacto. y si no, no no quedaba. sale. No me preguntes por Ahora, qué. imagínense ustedes, por ejemplo, que están muy vinculadas con la cuestión patrimonial y gastronómica, ¿qué significaría cuestionarle esto a la que te está enseñando? Oye, ¿pero por qué? No me preguntes, no sé, pero es algo que mi abuela me así enseñó es. y que la abuela de mi abuela también le enseñó y que es un conocimiento ancestral que se ha transmitido de generación en generación. Sí. El hecho de nosotros afirmar, transmitir conocimiento y tecnología en relación a los quesos para entender por qué esta bacteriología de Amialco tiene estas características tan concretas, le permite salvaguardar aún más patrimonialmente la cuestión de la bacteriología. Claro. ¿No? Ya con un estudio Entonces, bien formado. Exactamente, donde Lo pueden permite intervenir. incluirlo en un catálogo e incluso en una cuestión de una ruta probablemente, ¿no? O sea, empiezo a Sí, maquinar. no, tiene muchísimas cosas que le den implicaciones. justamente ese carácter o esa personalidad de tiene que pasar por aquí, probar este queso o estos quesos en esta comunidad para entender justamente esa región, ¿no? Y además vean las ventajas. Por ejemplo, en México no tenemos ni un solo queso, se está luchando, pero no tenemos un solo queso bajo el modelo europeo de denominación de origen. El que más o menos lo ha intentado es el queso tradicional más popular, que es el cotija. Pero No lo ha logrado. pero no lo ha logrado por condicionantes que no alcanzamos a comprender, que tienen que ver con cómo estructuramos nosotros la concepción del patrimonio cultural y demás. Ajá. O sea, a ver, dáselas ya, Karen, o sea, Ajá, dáselas ya, sí. amigo, porque, Dios mío, los productores del queso cotija de la Sierra de Halmich están muriendo. Se está extinguiendo el queso cotija y es una cuestión pero ya todo el patrimonial mundo hace gastronómica. disque queso cotija y con lo que dices, Ajá. cada uno tiene sus propias características. No es lo mismo el que comamos el que se haga aquí o en Puebla o en cualquier otro lugar que el de ahí, ¿no? Exactamente, y por ejemplo Chiapas ya está haciendo queso El de cotija Ocosingo. también. No, el queso bola de Ocosingo es otro fenómeno que no hemos encontrado un similar en el mundo. O sea, fíjense, es un queso de cuajada láctica, o sea, suave, untable como el queso crema, pero que está forrado de un queso de cuajada enzimática tipo filata. Es decir, Oaxaca, mozzarella, ese tipo de cosas. Ajá. O sea, es como si agarras un queso crema Como la súper burrata. fermentado, como la burrata. Entonces, ahí nos da pistas porque decimos, pues a lo mejor la persona Italia. estaba intentando hacer una burrata, ¿no? Le salió Y salió otra otra cosa que se transformó en el auténtico queso Ajá, cocingo. sí. Cosa que pasa mucho en México, ¿estás de acuerdo? O sea, Claro, sí, agarramos mucho algo europeo, exacto, lo somos muy exacto, creativos. Sí. exacto, la Tenía creatividad. que suceder. Bueno, creativos o Sí somos creativos, amiga. tratamos de emular, pero pues más como en la regada es como que nos sale la cuestión, ¿no? De repente. Sí, pero se Por supuesto. nota, o sea, igual de un pan que puede ser nada más harina, agua, sal, levadura, se acabó, ¿no? Todo lo que hacemos con eso, ¿no? Sí, Y claro. las diversas formas que le damos. Sí. Y wow, o sea, puedes hacer
de hecho creo que ni siquiera existe un catálogo tampoco de pan. No, que te también diga eso andábamos andábamos con un maestro igual que decía que él estaba tratando de hacer un catálogo de pan y que le estaba costando muchísimo trabajo. Por cierto, nos invitó también a ir a grabar con él allá en Oaxaca. Ah, qué padre. Sí. Sí, porque por ejemplo, en Puebla tienes un tipo de pan de muerto. Luego en Veracruz tienes otro tipo. O sea, y luego, aquí y luego aquí en Querétaro tienes que el pan de pulque, que no sé qué, o sea, sí. Creo que el fenómeno del queso es muy parecido. Sí. Pero aquí lo interesante es que nos estamos casando como consumidores con ciertos estándares de queso, modelos de queso. Por ejemplo, no es que yo considere que organolépticamente no nos ofrezca gran calidad, pero y tampoco me quiero declarar enemigo de ellos, pero sí trato de evitar un poquito los quesos de supermercado, ¿me explico? O sea, hay algunos muy buenos, inclusive los quesos de importación, en términos de, pues, agrandar un poquito nuestro conocimiento quesero, pues sí, pero la verdad es que yo sí le tiro, pues, más preferencia a que me haga una señora un volcancito ahí con unos quelitos recién cocidos y le ponga un queso ranchero que local. tiene a lo mejor 2 o 3 horas de haber sido elaborado, acidificado con naranja agria, digo, estoy dando una receta ahí para que más o menos se den un cale, ¿no? Que no tiene todos estos químicos que se necesitan para que el queso dure tanto tiempo en anaquel, que luego muchas veces ni siquiera sabes qué diablos tiene porque no trae todo a las especificaciones en la etiqueta, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Y si aparte estamos tratando de apoyar el tema local, de desarrollarlo, o sea, de que a todos nos permea un poquito el tema económico, pues es eso, ¿no? O sea, es darle la oportunidad a este tipo de quesos, porque, por ejemplo, también yo creo que otra de las cosas que nos pasa mucho como consumidores es el desconocimiento de lo mismo. Por supuesto. Nosotros aquí, yo empecé a conocer los quesos de aquí hasta que nos llevaron de Amealco a la parte de las Torres, a conocer a los productores locales. Yo no sabía que ahí vendían quesos. Sí dice la ruta del queso y el vino, pero, perdón, la mayoría está enfocado a los viñedos, y los quesos que te dan en los viñedos, y a 1 o 2, porque ya hemos conocido muchísimos que no están dentro de la ruta y que te ofrecen una calidad tremenda, ¿no? A veces pues caemos en este tema de pues el compadrazgo y pues eres mi cuate y te meto, ¿no? Pero si realmente como consumidores queremos saber cuál es la oferta, pues también es nuestra obligación investigar, ¿no? Y de esta parte nosotros pues dar a conocer también esa situación. Claro. Que sí son muy ricos, son deliciosos. O sea, un queso recién hecho, de verdad, si usted tiene oportunidad de probarlo, híjole. O uno madurado, no importa, no recién hecho, pero artesanalmente, ¿no? Sí, y qué bueno que tocan el tema, porque, por ejemplo, yo le mando un saludo a mi amiga Stephanie, ojalá me esté viendo, pero ella, su mamá, a ver si las llevo, se dedica a, bueno, no se dedica, sino más bien ella hace su queso de autoconsumo, tiene 2, 3 vaquitas de pastoreo, condición muy importante para ese tipo de quesos, por cuestión de calidad de la leche. Sí. Pero también tiene su molinillo a mano, de hecho ahí en las escuelas donde hemos podido hacer las prácticas de queso, lo hacemos con el mismo método, tienen unos aros de madera donde van metiendo el queso, todo muy, muy, muy a mano, muy casero, ¿no? Y curiosamente, yo creo que el queso de aro de Amealco, porque así lo conocen, debería de tener, o es un gran candidato a tener una denominación de origen. Sí, claro. Pero además el problema que nosotros estamos viendo es que la propia naturaleza cultural histórica del queso no encaja con el modelo de la ruta y el queso y el vino, sino más bien tendríamos que considerar que tanto instituciones públicas y privadas desarrolláramos una alternativa de ruta para poder relacionar estos quesos con un modelo gastronómico un poquito más enfocado a lo que en México tenemos. Sí. Claro. Porque tú puedes ir a la ruta del queso en España, puedes ir en Francia, puedes ir no es igual. No es lo mismo. Y no tenemos por qué compararlo. Es correcto, que está padre. No es que esté una más que otra, no se pueden comparar. Son cosas diferentes, son paradigmas diferentes. Es que siempre hemos dicho que emular modelos que vienen de otros países, a México como que le gusta hacer mucho eso, pero el problema reside precisamente en que no tenemos las mismas condiciones. No hay puntos de comparación. Exactamente, entonces, ok, pues tráetelo, pero sí realmente es un estudio que sea factible, donde realmente ese modelo te sirva para poder explotar las zonas que tú tienes, pero enfocado a tus propias necesidades. Claro. No puedes, porque es que a veces pasa eso, ¿no? Para traerme al turismo extranjero. El protocolo del servicio no, para nada, no. A una calidez del servicio que no tiene nada que ver pero en una taquería ni o siquiera en un servicio en un lugar rural, ¿no? Ok, pero aparte ni siquiera el vino o la ruta del vino aquí tendría que ser como la de España o la de Francia o la de otros países. Entonces, si lo que quieres es traerte al extranjero a que venga a tirar lana aquí
imagínate presentarle una ruta mexicana. Claro. Así es. O sea, donde él de verdad entienda y vea. Exacto. No española ni francesa, sino mexicana. O sea, no tratar de emular otras cosas ni que se sienta aquí como que estamos en Francia. Exactamente. No, estás en México, Rey, y las cosas en México se hacen así. Es correcto. Y eso haría, yo hasta lo metería ahí haciendo match con el turismo rural, Sí. de experiencia. Entonces, Fíjate imagínate. Entonces, ¿viste el capítulo de una visita que hicimos a un viñedo al refugio? Sí, pero me quedé a mitad porque se me fue la luz. No, y está larguísimo el capítulo. Pero algo que nos fascinó fue justamente cuando nos dan a probar el vino tinto. La verdad es que yo hasta estaba en éxtasis. Estaba en éxtasis. Es que, insisto, no hay punto de comparación, que era lo que decía en ese momento. No puedo elaborar una ficha igual que en una ficha de un vino francés. No. Pero lo que sí puedo decirte es esos aromas que empezaron a desarrollarse a partir de que lo probé, todo lo que se desarrolló en mi mente fue los productos locales de Hidalgo. O sea, del Valle del Mezquital. Barbacoa, ¿no? O sea, empezaron a desarrollarse, que decía, un consomé de barbacoa, empecé el maguey, ¿no? Los gusanos, los chinicuiles, todo eso se desarrolla en ese vino tinto. Wow. Entonces, ahí es justamente eso, no es que yo compare que si la nitidez, que si estuvo en barrica, que si esto, que si el otro, que es el método no, es cómo la uva desarrolla esos aromas a partir de la tierra en donde está cultivada y del espacio geográfico donde se encuentra, el ecosistema en donde está, porque allá hay magueyes. Claro, sí, claro. No hay robles como allá, ¿no? Entonces ahí lo que hay son magueyes y está permeado en el aroma del vino. Wow, qué cosa más bella. Y el mismo productor decía, o sea, yo lo que quiero que se conozca de mis vinos es eso, que están hechos en suelo mexicano y que sus aromas tienen que ver con lo que hay aquí. O sea, no es como que vamos a cartar un merlot, ¿no? Y entonces tiene sabores, olores afrutados. No, o sea, aquí en México tendría que ser a mezquite, a maguey. Claro. O sea, porque aquí estamos. Y eso nos da un diferenciador importantísimo. Claro. Es lo que les digo yo, elemento bioregional. Exacto. O sea, que la biología propia, el ecosistema, ¿qué le aporta al alimento, no? Exactamente. Únicas. Les voy a dar un ejemplo que también a mí me parece contundente, retomando esta cuestión del turismo rural. Tengo un amigo en Amialco, Otomí, pero no quiero irme presuncioso, pero les recomiendo mucho, si pueden un día, tomar un diplomado en la Universidad Autónoma de Querétaro, que se llama Diplomado en Cultura y Lengua Ñañú, dirigido por el doctor Ewald Hecking, un holandés lingüista, que ha rescatado el otomí desde la parte de la alfabetización del mismo, y el maestro Aurelio Núñez, a quien a los dos les envío, mucho amor y mucho cariño porque me han enseñado cosas. Y entonces, al hacer el diplomado, tuve la oportunidad de tener una experiencia laboral en la zona de Amialco, en San Ildefonso, y conocí a un amigo, Bartolo, que es panadero. Cada que iba, le mandaba un mensaje porque hacíamos rutas de entregas, de cosas y demás, se reunía mucha gente, y le decía, oye, vamos a estar en tal pueblo, ahí te espero. Entonces llegaba, y pues él era el primer panadero que llegaba, y pues siempre me agradecía con un panezote gigantesco, ¿no? Entonces dijo, gracias y demás. Lo hice muy mi amigo. Entonces un día me dice, oye, ¿no quieres ir a agarrar unos honguitos al bosque? Ya está lloviendo. Obviamente yo pensé otra cosa. No manches. Digo, yo no le hago a eso. ¿Por qué no? Digo, pues, bueno. Y me dice, no, mira, tenemos estos y que los azules y demás. Y entonces comprendí que en la época de lluvias, en los bosques de encino, hay colecta de hongos y que el conocimiento tradicional ha permitido que, escojamos estos hongos 100% comestibles. Pero ¿a qué voy? Cada tipo de hongo se hace en un tipo de guiso. Y él llevaba el queso, retomando el tema de quesos, para hacer las quesadillas ahí en un comal de piedra. O sea, no, muchachos, no. Ya están empezando las lluvias. O sea, ya están empezando las lluvias, por eso les estoy comentando. ¿A qué voy? Este tipo de patrimonio gastronómico, porque prácticamente ellos lo hacían con una visión de subsistencia. Es decir, está lloviendo, hay que aprovechar los hongos comestibles y se va enseñando de generación en generación qué hongo es comestible y cuál no, lo cual... Y que no se arrasa, porque algo que he aprendido yo justamente de la vida rural es que tienen mucho respeto a la naturaleza. Es correcto. Que entienden que no se debe arrasar. No. O sea, que te dicen, este es el ciclo de es que esta solamente vida, lo que necesita. Se toma esto, Exacto. se dejan otros, porque tiene que volver a resurgir otra vez la vida a partir de ellos, ¿no? Es algo que yo he aprendido de ellos. Así. Sí, ellos mismos me decían,
dale un zape al hongo. O sea, pues le pegabas para que esporulara el hongo. Ah, sí, claro, para Entonces, dejar ahí. soltaba la espora y prácticamente podía seguir teniendo el ciclo vital del hongo y demás, ¿no? Exactamente. Entonces, hicieron 4 guisos. Un hongo que le dicen yemita, su nombre científico es Amanita caesaria, muy común también en Europa. Que la manita también tiene una versión tóxica, ¿no? Sí, tóxica y psicoactiva también. Tiene 3, o sea, psicoactiva es la Amanita muscaria, luego tradicional rojo con blanco. Ajá. La venenosísima que es Amanita faloides, pero solamente es endémica de Europa, en América no se ha detectado, pero hay otras amanitas también muy peligrosas. Sin embargo, ellos saben cuál sí cuál no. Es lo genial. Entonces, nos hicieron una sopa con amanita caesaria, que les cuento rápido el chisme histórico. Se llama caesaria porque si un campesino la encontraba, se la guardaba, y una tropa romana lo encontraba, decía, esto es propiedad del César. Y si tú te la querías robar, ahí mismo lo mataban. O sea, el César hizo una declaración en el Imperio Romano de que todas las setas de esta naturaleza eran de él. Entonces, si te agarraban con una, cuello. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque era una cuestión de un lujo alimentario que tenían, ¿no? Y no se imaginarán la calidad de la sopa, ¿eh? Entonces, fuimos explorando y la verdad es que hicieron 4 guisos, bueno, 3 guisos y una sopa. Híjole, de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. ¿Y con los quesos que tú llevabas? No, más bien, el que llevaba ellos él. hacían. Ajá. O sea, ellos también tenían su vaquita y también ordeñaban la vaquita y decían, bueno, si vamos a hacer que mañana colecta de hongos y vamos a hacer unas quesadillas, pues hacemos. Ellos decidían qué queso llevar. El queso ranchero tradicional, me explico, que gratinaba. Claro. Entonces, el que me diste a probar el otro día. Es correcto, porque ese método de producción de queso es el que tratamos de documentar para por lo menos nosotros tratar de trasladarlo a una fase un poquito más estandarizada, y esa estandarización regalárselas a ellos para que puedan competir en el mercado del queso, porque nos está ganando el queso análogo, ¿me explico? Sí, cada vez vemos más marcas ya ni siquiera de importación que vengan, por ejemplo, franceses o así, sino los que son como marca propia de los supermercados, que saben a puro chicle. Sí. A plástico. Sí, plástico, que hasta cuando gratina, ni gratina, o sea, se pone así como, sí gratina, pero tieso. Así como si estuvieras haciendo plástico, ándale, no sé si raro. Queda como una textura cecinosa, le digo yo, así como cuando la cecina está seca. Ajá. Ahora, hay que entender una cosa. No sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando tú le presentas un queso de estos genuinos mexicanos a una persona que no está acostumbrada a ellos, le vuela la cabeza. Sí. O sea, dice, wow, de queso. Sí. Porque los otros no saben a nada, repito. Probando el queso. Porque pues es que el queso tiene un sabor. Claro. Y a veces depende de cuál fuerte, ¿no? Y cuando estamos acostumbrados a consumir queso del supermercado, es que el queso no sabe a nada. De verdad no sabe a nada. Es como la carne igual. La compras en supermercado y la carne ya no sabe a nada. En cambio, te vas y la compras en pueblos o rancherías y tiene pues el sabor que debe de tener la carne. Exactamente. Pero hay un elemento que no hay que dejar pasar, que para mí me parece revolucionario. La parte de la microbiota humana, cómo se ha visto afectada por estos alimentos ultraprocesados. Y el queso se convierte, un ejemplo es la lactosa, fíjense nada más, digo, es hipotético lo que estamos viendo, no hemos tenido estudios centrales al respecto, pero hemos encontrado que hay personas que se declaran intolerantes a la lactosa en una fase de vida donde antes no lo tenían. Vamos a ponerle de los 25 a los 45 años, ese promedio de población, de repente en su adultez desarrolló intolerancia a la lactosa. Habría que hacer estudios de genética y demás, ¿no? Porque hay factores genéticos, pero hemos encontrado que hay personas que por marcas de leche dicen, oye, ¿qué crees que a mí la leche tal no me hace daño, pero la leche tal sí me hace daño, aunque sean el mismo condicionante, diga, entera, deslactosada o lo que fuera, esta sí me hace daño y esta no, y prácticamente hay que recordar que el papel de las bacterias acidolácticas en nuestro estómago permite el mejoramiento y el asimilar de manera más efectiva todo lo que es lactosa, caseína, proteína, grasa butírica, todos los componentes de la leche. Entonces, un queso elaborado con leche cruda, con leche bronca, como decimos en México, ¿te va a aportar esa bacteriología? Por supuesto que sí. Oye, pero está bien satanizada, ¿no? Mucho, y es una investigación que ahorita se está desarrollando a precisión. Por ejemplo, en la Universidad de Chapingo, me comentaba el maestro Villegas, que prácticamente están cuestionando la pasteurización del queso, porque las curvas de acidificación puede llegar a eliminar gran parte de la patología que tiene normalmente la leche. Y que deberíamos de consumirla. Si tú consumes una leche bronca recién ordeñada,
tal vez sea más probable que te enfermes. Pero es lo mismo que pasa con los procesos de fermentación. Un proceso de un queso madurado que tiene una curva de fermentación acidificada y que luego desciende por esta parte proteólisis, ¿no? Esta parte de cómo las proteínas del queso se van modificando, generando cambios de pH internamente en el queso y demás, mejora las condiciones del queso. Y no quiere decir que tengamos un alimento inocuo, porque ningún alimento lo es. No, pero aparte el queso necesita de ciertas bacterias para poder desarrollarse. Es correcto. Pues igual que el vino, igual que muchas otras cosas. Entonces, además, seamos realistas. Sí, pero hay de bacterias a bacterias. Ah, no, claro. Sí, pero, no, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. Pero hay estudios que, por ejemplo, se realicen, no sé, desconozco, hay estudios que se realizan a estos quesos artesanales de Sí. aquí, de Querétaro, por ejemplo, para determinar el tema de la Brusela. No, en Querétaro ni en México existe este tipo de condicionantes por una circunstancia política. Hagan de cuenta que se cambió la NOM 214, que es la que te define qué es un queso a nivel legal en México. O sea, te dice, el Para queso que es, sea, para que sea un queso, tiene que ser de leche fluida, donde tenga cuajo, donde tenga... Entonces, esa ley o esa definición se desarrolla en los años 50. Y no ha sido actualizada. Se actualizó, pero en beneficio de los productores de quesos análogos. O sea, es decir, los juntaron. Dijeron, vénganse pues. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que vamos a darle una fecha, más o menos, 2013, 2014, tú podías comprar un queso que no era un queso al 100%, pero en su etiqueta no venía. no. Y ahora viene tipo tal, Sí. o Ajá. queso de Estilo imitación. tal, O ajá. entonces, eso la ley los obligó, en el 2018 se volvió a modificar. Pero ese tipo de circunstancia generó que se diera una especie de satanización de cómo se está manejando la leche cruda en México. Porque en Europa tenemos todo bien estandarizado. Un queso Roquefort, ¿no? Que tiene denominación de origen, protección por parte de la Unión Europea, pues se hace con leche cruda de oveja, de pastoreo. Y además Sí, en el hongo... condiciones que a lo mejor la gente no creería. Correcto, en No, cuevas que van en donde... cuevas. Exacto, donde prácticamente el hongo Penicillium roqueforti, está, o sea, es así el lo que la clasificaron, desarrolla. correcto, ¿no? Entonces... Se quejan de aquí de la leche. Exacto, exacto. Ahora, sí hay que tener cuidado, no es algo con lo que podemos jugar al 100%, o sea, no es un juego. Sin embargo, una cosa que me decía a mí el maestro Villegas es, a ver, si esto fuera un problema sanitario realmente descontrolado, Tendríamos ¿por qué no muchísimo tenemos una problema. epidemia de brucelosis Exacto. y una epidemia de tuberculosis y una epidemia de salmonelosis en las zonas rurales de México, Sí. donde el 99% de la Claro. gente come queso de leche cruda? Ni Yo le decía, siquiera- Y leche o sea, bronca. y leche Eso bronca, es lo o sea, que te iba a decir ahorita. Y no padecen enfermedades como en el nosotros. rancho de mi Correcto, abuela, correcto. así se acostumbraba, o sea, mi mamá lo cuenta, que estaban ordeñando las vacas y ya estaban ellas ahí con su taza o su vaso, esperando la leche calentita salida de la ubre y se la Y también cuando tomaban. la calentaban y le sacaban la nata. O sea, exquisita, pero fíjate, sí. te estoy diciendo, Dios. era recién salida de la vaca, no había pasado por un Ajá. proceso ni de pasteurización, ni siquiera la habían hervido, pues, para que me entiendas. Y jamás les hizo daño. Nadie tenía intolerancia a la lactosa. O sea, yo, por ejemplo, tengo todas mis amigas casi de mi edad, todas son intolerantes a la lactosa. Ya toman leche deslactosada light, que eso ha de ser como agua pintada con... Refresco de sabor leche. a leche. Es el que Ajá, dicen, refresco no, de es que leche. compra la deslactosada, pero descremada, pero light, pero no... Sí, no manches, y eso nos ha llevado también a consumir leches vegetales, que está bien, pero tenemos, o sea, no podemos renunciar ¿Pero a se nuestra puede? naturaleza láctica, ¿Sí se ¿no? puede llamar la leche? Se puede cuajar, digo, haciendo un paréntesis, sí se puede cuajar, pero con ciertas bacterias más probióticas que ácido lácticas. O sea, sí Como se el puede, tofu. como el tofu. El tofu es un queso hecho De- con leche de vegetal, soya, ¿no? sí. pero es real. A mí lo que me da un poquito de ñañara, como decimos popularmente, es que sea una cuestión de mercado. O sea, que a lo mejor las mismas industrias hayan intentado de alguna forma desarticular las concepciones alimentarias que tenemos para poderlos meternos orientar hacia un mercado. Entonces nos quita cierta Eso libertad, ¿no? Pero de es que escoger eso sí alimentos. es cierto, Che, Claro. porque vimos un boom de todas este tipo de leches que carísimas aparte, la leche de coco, la de almendra, la de Sí, las que quieras, son carísimas. ¿Qué te gusta? ¿50 pesos el litro mínimo? Sí, sí, ¿Ah? sí, sí, sí. Y uno las puede hacer en por casa. ejemplo, a mí el tofu sí De sí lo consumo por ciertas preparaciones, pero solito no sabía ni madres. No, No, hay que sabía ponerle soya, nada. güey. Sí, hay que ponerle muchas cosas para que agarre sabor, porque así Pero solo de depende del verdad nivel es de que nada. fermentación. A un fermentado, fíjate, no le encuentro tanto sabor. Hay yo. unos que son apestosos. Pero- apestosos. Yo ni lo he probado. Sí, así, los que honestamente. tienen Esa los pelitos. clasificación, Ajá. Sí, sí, sí. apestosos, así. Y aún así, o sea, es más como el aroma que dan, pero ya a la hora de gusto como que, no sé, algo pasa ahí que no saben mucho a nada, ¿no?
Sin embargo, lo que decía ahorita de la leche, sí creo que ha habido como, es que es bien, es muy, muy transparente cómo ha habido inclinación hacia dejar de consumir la leche, ¿no? Y sobre todo por este tema también del cambio climático, que las vacas lecheras y que si esto y que si el otro, ¿no? Un mito, sí. También tiene yo siempre he dicho que hay que cuestionarlo todo, no te quedes con lo que te dijo fulano, sutano, ponte a investigar y saca tus propias conclusiones, ¿no? Y también, otra cosa que hay que mencionar. ¿Te acuerdas que hablamos? No hemos hablado aquí, Ajá. pero que te mostraba yo uno de los capítulos del libro sobre las políticas públicas que empezaron a hacer principios del siglo XX, Ajá. ¿no? Y que en una de ellas claramente se ve esa introducción de la leche industrial, Sí, ¿no? sí. Y donde comienzan justamente ya a estadísticamente contar los niños con casos de intolerancia a la lactosa, ¿no? En las escuelas públicas. Es que además claro. es un tema de adaptación, porque mira, México tenía un sistema de distribución de leche muy precioso, para mí es una belleza, súper bien organizado, porque por ejemplo, vamos a suponer que estamos aquí en los 50s y en el centro de Cibatá, una comunidad ya con su iglesia colonial y todo, ¿no? Sí. Pero prácticamente siempre había una lechería cerca o varias, donde esas lecherías se suministraban de esta materia prima a partir de pequeños establos de traspatio que la mayoría pastoreaban. O sea, estas condiciones. ¿Qué pasó? Que prácticamente en los 90s, que es cuando empezamos a ver un poquito el deterioro, ya había alguna funcionalidad de la producción masificada de leche. Alpura la tenía muy bien controlada, pero por ejemplo la comarca lagunera modificó completamente el diseño de corrales en esa zona del norte del país. Entonces, en lugar de tener 50 vaquitas aquí, 20 por acá, 30 por acá, donde todos juntos compraban, o yo, distribuidor, centro de acopio, compraba y distribuía, vendía queseros y vendía bronca para la casa y demás, metimos 5,000 vacas en un corral. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y además no pastorean, están estabuladas, se modifica genéticamente la raza del animal, que digo, está bien, en algunos casos está bien hacer esas modificaciones, perdón, y siempre hago la metáfora de la vecindad con un baño. O sea, imagínense qué significaría sanitariamente para nosotros vivir 300 personas en una vecindad con un baño. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de situaciones obliga a darle más legitimidad a los procesos de pasteurización de la leche, que científicamente sí, nos puede salvaguardar de una enfermedad, pero también los procesos fermentativos de la leche nos pueden dar también este tipo de garantías alimentarias. O sea, ¿te refieres a que tendría que ser obligatoria la pasteurización por este tipo de situaciones donde son muchas más reses en un solo lugar específico que desarrollan más enfermedades? Es correcto. Nosotros disminuimos el riesgo de enfermarnos con lo que nos ha acostumbrado el sector alimentario, sobre todo, no recuerdo documento de Francia de manual alimentario. Ahorita te acuerdas. Sí, pido disculpas, pero prácticamente exacto, o sea, ¿quieres vender esta leche que está en estas condiciones? Pasteurízala. Y no solo es una pasteurización tradicional que se hace durante media hora, 65, 63 grados centígrados, sino hablamos de una hiperpasteurización entre 95 y 105 grados centígrados alrededor de 10 segundos. En una máquina. Sí. ¿Me explico? En un intercambiador de placas donde prácticamente se bombea la leche súper caliente y de repente se enfría violentamente casi al realizar una condensación y que garantiza. Pero entonces tú puedes embotellar un litro de leche durante un año. Sí. ¿Me explico? A diferencia de que si vas a un lugar donde los animales están en buenas condiciones, tienen buena alimentación, se desarrollan naturalmente, puedes hacer unos quesos de otra calidad. Ahora, en Europa sí han permitido ese tipo de modelos. Un ejemplo es el sistema racional de pastoreo Boissan, que lo han aplicado, por ejemplo, la hondonada acá de Flor de Alfalfa, aquí les mando un saludo, y también creo que la factoría, si no me también equivoco, lo tiene. tienen este sistema donde ponen... yo ya fui a verlas. Es lindísimo, es un gran trabajo, porque prácticamente ellos ponen un alambre de púa, eléctrico, y fíjate cómo son las cosas, como es la naturaleza, hacen que los animales se asilvestren solo para comer. O sea, es decir, estoy muy nervioso como animal porque me va a llegar un depredador, tengo que comer rápido y las vacas se forman y como podadoras. Así comen los bovinos salvajes, porque se tienen que ir, porque de repente les llega un león por atrás y se los friega. Entonces, el ser humano es muy capaz de hacer este tipo de circunstancias, ¿no? Y si prácticamente tenemos, ¿qué te gusta? 7,000 años haciendo quesos, ¿cómo puede ser posible que en 100 años del siglo XX hayamos modificado completamente el modelo? Pues para hacer mucha lana. Sí. O sea, yo siempre, perdónenme que los diga, pero yo siempre
le manifiesto a la gente que quiere vivir del queso, que si se quieren hacer millonarios, busquen otro oficio. Porque no, tienes que modificar la leche, tienes que diluir la leche, tienes que alterar la leche para poder hacerte millonario a partir de eso. Y está bien, no estamos peleados con el dinero. Con lo que sí estamos nosotros casados es con el rescate patrimonial que implica. No, y con la ética, ¿no? Porque pues no es lo mismo un litro de leche normal que un litro de mitad de agua y mitad de leche. Aparte, yo me imagino que en esta cuestión de ultrapasteurizar o pasteurizar, ¿no? De cambiar las temperaturas tan bruscamente, no solamente se lleva bacterias de por medio, se lleva también cuestiones nutrimentales de la leche. Que después se las tienen que añadir. Que después se las tienen que añadir enriqueciendo, ¿no? Sí. Y entonces ya también es un producto que dices, o sea, es con no es de veras. Enriquecido No. Correcto. Sí. Adicionado con. Además, fíjate que, bueno, a ver, para ser un poquito técnicos, una pasteurización tradicional, lenta, hablamos de 63 grados centígrados a 65 durante media hora, nos ofrece condiciones de salvaguardar un poquito organolépticamente la leche para hacer un queso, el que quieras. Ahora, tú tienes que incorporar bacterias porque se mueren. O sea, las bacterias endémicas de la leche se mueren, lo que te da este perfil biorregional que hablábamos. Pero también expones la leche a que otros patógenos que estén en la zona, porque no nos podemos defender de todos los patógenos, entren en la leche, se reproduzcan y también te puede enfermar. No solo hablamos de brucelosis, no solo hablamos de tuberculosis, podemos meter un Campylobacter jejuni que te genera un problema estomacal terrible, o por ejemplo también vemos cuestiones de rendimiento. Normalmente la leche se mete en el frío y hay ciertos bacteriolactófagos, se llaman, que son estos virus que se alimentan o destruyen bacterias aciolácticas que tienen alta resistencia al frío. Entonces, el hecho de tú exponer la leche al frío, pues sí, las bacterias aciolácticas se duermen, no se pueden defender con su proceso metabólico de producir acidez, sino más bien llegan los bacteriófagos y dicen, ¡ay, aquí soy! Y empiezan a comer. Entonces, ¿qué pasa? Que truenan la leche, porque cuando hay una circunstancia microbiológica dentro de la leche, patógenos versus bacterias buenas, es una guerra por el recurso natural. Eso fue una de las cosas que a mí me inspiró a hacer quesos, porque yo estaba clasificando bacterias aciolácticas y de repente vi que se comportan como una civilización porque se organizan y de repente soldados. Sí, entonces yo estaba así y exacto, yo decía, Diosito, o sea, yo decía, wow. O sea, gracias por decirme cómo nos debemos de portar en el mundo, cabrón, porque entendí todo este concepto de naturaleza, o sea, entendí cómo prácticamente la vida se organiza igual arriba como abajo. Entonces, ahí fue donde yo me metí más a temas de bacteriología, donde me metí a temas de calidad de la leche, y quiero también enviar un saludo al doctor Ulises Trejo. Él es doctor especialista en procesos de calidad de la leche, un hombre no veterinario de ¿profesión? Sí, de profesión, pero no, me refiero más bien a que no es un veterinario de escritorio. Ok. No es una de las personas que andan ahí con las vacas sagradas. No, a él le encanta andar en el monte, cotorreando con los productores. O sea, sí debería de ser un veterinario. Claro, teniendo un contacto directo con usos y costumbres, historia de la leche, tu queso falla por esto, tu queso podría mejorar por esto, alimentemos a tus animales con esto. Tengo un amigo que a ver si las invito, Hernán, que es productor de leche de cabra, de las mejores calidades que yo he visto, para hacer cajeta, para hacer quesos de cabra y demás. Y hay un buen contacto. Ulises le enseñó, por ejemplo, estos argumentos de darle ciertos alimentos a las cabras. Les pongo un ejemplo. Y también a nuestro amigo Ignacio Camambia, busquen su quesería, está en Veracruz, en un lugar que se llama Pancho Viejo, Veracruz, donde traen este concepto de granja orgánica, de granja aprovechable, le dan pura planta de morera a las cabras. Pero Nachito, a quien le mando también un abrazo, amigo también del doctor Ulises y de nosotros, se va a todas las jugueras y entonces agarra todas las cáscaras de naranja, se las da a las cabras y no tienes idea del perfil de su leche. Es como si fuera aromática, súper aromática. No quiero decir un cítrico ácido láctico, no, pero sino la flor como a la ralladura de naranja, como de muerto. Haz de cuenta. O sea, si te avientas un queso de cabra chévere, untable, con una, ¿qué te gusta? Una mermelada de higo. Híjole, o sea, ¿sí me explico? Entonces, vamos, hay muchos beneficios por esta transición para, no hablo de renunciar al 100%, pero sí empezar a transicionar un poquito más en que nuestros procesos productivos dentro de la leche regresen a este antecedente importantísimo que es las lecherías de traspatio. Yo prefiero controlar, o es más fácil controlar 25 vacas,
50 cabras juntas en un potrero, o las podemos poner a pastorear en una cooperativa de pastizales con bancos de proteína y demás, que es el proyecto que el doctor Ulises está haciendo, y que prácticamente nos daría a nosotros esta condición organoléptica. Soñando un poco, imagínense qué significaría hacer una ruta turística así. Claro. Donde la gente se involucre con los animales. Sí, vea sus vamos a pastorear las cabritas. Exacto. O vamos a hacer un queso que tenga estas condiciones y que además apliquemos la transhumancia. ¿Sí conocen el fenómeno de transhumancia? A ver, cuéntanos. Rápidamente. Normalmente en los pastoreos existen en primavera, verano, un perfil de plantas. Luego esas plantas terminan su ciclo vital y luego entran otro tipo de plantas y entonces nos vamos por ciclos. En España, los pastores de la zona de Murcia y de la zona de Córdoba, toda esa parte que tiene mucha influencia arábiga, hacen transhumancia en sus pastoreos de cabra. Y llega un punto en el otoño donde está, pero súper verde y súper presente, el tema del tomillo silvestre. Entonces las cabras se comen el tomillo y prácticamente su leche, como lo que les decía de la naranja, agarra una condición organoléptica. Siendo las mismas cabras. Entonces, el queso también estacional. Claro, exacto. Haces estacional el queso y le das este valor agregado y cierta exclusividad al queso. Es decir, es momento de la transhumancia. Vamos a poner un ejemplo en Querétaro. La semilla del mezquite, que ya es un experimento que hicimos, Ya le dimos de comer semilla de mezquite a las cabras y su leche está fantástica, muy grasosa, híjole, una chulada. Entonces, llueve, el mezquite florea, el mezquite produce su fruto y a las cabras les fascina tanto el retoño del mezquite, se le conoce coloquialmente como animales ramoneros, que les gusta comer ramitas y retoños, pero también se obsesionan con las semillas del mezquite. Entonces, la semilla del mezquite, que como bien sabemos se pueden hacer atoles y demás, le aporta también una condición a la leche totalmente diferente. Entonces, respetando el medio ambiente, en Querétaro podríamos hacer ejercicio de transhumancia y pastoreo y darle este perfil a cada uno de los quesos como tal, ¿no? Es el proyecto que estamos trabajando ahorita, o sea, es la siguiente fase de Campiña Queretana, también involucrarnos un poquito con productores regionales y también queremos invitar a más empresas a que empiecen a ver el gran potencial de este tipo de fenómenos, ¿no? Sobre todo para salvaguardar patrimonialmente los ejercicios de hacer queso. No, y que es un ganar-ganar, claro. O sea, en temas turísticos ganas, en temas de recuperación ganas, en temas de derrama económica ganas, o sea. El cliente gana también. Por supuesto. Por todos lados. Y sobre todo la experiencia culinaria, la experiencia gastronómica, ¿no? O sea, es una cosa, híjole, fantástica. Y lo que dices tú, ¿no? el resguardo, el que no se pierda esa continuidad de seguir generación tras generación, heredando estos saberes, ¿no? Que no se vayan al olvido. Porque si no se van a morir con nuestros abuelos, con nuestros padres. Que ya está pasando, pues. No, y hacer ejercicios de documentación, yo creo que eso en todo el país, de muchísimas cosas, hace falta gente que se vaya a investigar a las comunidades y que deje ese precedente, pues, porque se nos está muriendo la gente adulta que es la que tiene toda esa información, Felipe, y se van a ir. Para los demás, ¿no? Sino que ese documento también se entrega a esa misma comunidad local. Claro. Ahí está. Pues al final es para los demás. O sea, el patrimonio es eso, es que salvaguardes para los que vienen detrás, que no se pierdan eso que ya existía. El problema es la competitividad. Desafortunadamente es la competitividad en mercado. Porque, por ejemplo, hablando yo con Villega de Gantes, les voy a recomendar 2 libros. Uno, valorización de los quesos genuinos mexicanos. O sea, yo creo que en México todos los chefs, todos los cocineros, todos los amantes de la gastronomía de este país de excelentes dragones, yo me considero un excelente dragón. También nosotras. Está bien. Aquí se deberían de tener este libro, porque es una especie de visión resumida sobre el fenómeno transicional de la leche de traspatio a la leche masificada, qué consecuencias ha traído, pero también una especie de mini clasificación de los quesos y qué aplicación le podemos hacer, porque al final trae un recetario donde te dice este perfil de alcohol con este queso mexicano de Colima, este perfil de vino con este tipo de queso, este tipo de guiso, este tipo de preparación, este queso está para asarse, y te dice dónde son originarios todos los quesos. Es un librito de 150 páginas, de Abraham Villega de Gantes, de Chapingo. Y también tiene otro que se llama Atlas de los quesos genuinos mexicanos, donde ya te habla como una ficha técnica de cada uno de los quesos.
Y sí le dije, profe, le hace falta el queso adobera queretano, pero pues está en investigación el mendigo queso apenas, ¿no? Dame chance. Sí, dame chance, porque tiene trabajo, híjole, como no se imaginan, ¿no? Entonces, esas serían como las recomendaciones para poder meternos al tema bibliográficas, pero también invitar a la gente que se vaya al contacto directo. Si te ofrecen un taco de quelites, con un queso ranchero, pues estudiar qué es el quelite, cómo se aplica, qué tipo de queso. Oye, o sea, vamos. Claro. Detectar lugares donde podemos tener la experiencia. Yo creo que hoy el oficio de ser cocinero no involucra nada más el que te metas a tu cocina a cocinar, sino que entiendas qué estás haciendo de dónde con viene, ese producto. Por supuesto. Y a dónde va. ¿Y qué estás haciendo? Es todo lo que hemos hablado en este programa, ¿no? En esta cuestión de la economía circular, qué pasa con la comunidad local, ¿no? ¿Qué pasa con lo que va a producir, la historia, el origen, la evolución de ese producto? ¿Cómo estás ayudando a tu entorno a partir de lo que tú estás produciendo, ¿no? Ese respeto. Y también la cuestión de si no está documentado, hagamos algo para documentarlo. Sí. Apoyemos también. Y que utilices, como dices, chef o cocinero, porque ya ven que luego les encanta también. Y yo soy chef. Pero perdón la interrupción, a mí me dicen chef y soy historiador, imagínate. A mí también. A mí también, y yo Sí. siempre, no, gracias a Dios, no. Entonces, también si eres, pues te dedicas al tema de la gastronomía en tu país, aquí en México. ¿Te acuerdas que te platicaba, no? Que decía una cocinera tradicional. Dice, a mí no me puedes venir a decir que tú eres chef con estrellas Michelin y no sé qué, mexicano, si no sabes hacer una tortilla. Claro. Sí lo he visto. Sí. O nixtamal, sí. Sí, Dice sí la lo he señora, visto. Sí, déjate sí. el nixtamal, que Oaxaca, sepas ¿no? hacer una tortilla, sí, una señora oaxaqueña. Sí. Y dice, sí está bien que te vayas allá y aprendas a hacerte todas las cocinas y inglesa, francesa y Pero lo que ese tú es quieras, otro dice. rollo. Pero, dice, primero para poder tú reconocer otras cocinas, tienes que conocer primero la tuya. Sí, claro. Entonces, en este sentido, yo decía, bueno, si tú ya saliste, ejerces o estudiaste lo que sea y tienes la oportunidad de trabajar en un restaurante y tú eres el que se encarga de las recetas y de todo, consume productos locales. O sea, apoya y vete a investigar qué tienes alrededor de queseros, de gente que produzca localmente, y tu menú o tus preparaciones, hazlas en base a todo eso. Todos Para ganan. que entonces, exactamente, porque muchos de los productos a veces desaparecen porque ya nadie los utiliza, nadie los come. No los conocen. Exactamente, entonces cuando tú empiezas a generar consumo, pues obviamente el productor o el dueño de las parcelas va a decir, pues voy a sembrar tanto porque ya me lo están pidiendo, ¿no? Y entonces ellos también apoyan o más bien son como responsables también de estas situaciones. Ay, hasta se me fue la... Se te acabó el aire. Del aire. No, lo que pasa es que a mí la verdad sí, mi área de interés siempre ha sido la parte rural, siempre. Muy bien. Nada más que lo mío es en temas de turismo y de apoyo a comunidades rurales. Pero pues, o sea, al final del día siempre es lo que hemos dicho, ¿no? Tiene que haber un trabajo en equipo, tenemos que aprender a ver en qué materia encajas tú, en qué materia encaja él, y poder construir algo multidisciplinario, porque al final el conocimiento que tú no tengas de cierta cosa yo te puedo apoyar y viceversa. Correcto. Y entonces hace un trabajo precioso y al final pues lo que queremos todos es eso, ¿no? Aportar y que explote y que se desarrolle y que todo este conocimiento ya se quede guardado y asentado y que se pueda reproducir con el paso del tiempo. Que se pueda proteger. Sí, también. Sí, porque luego también sale la cuestión pirata, ¿no? En otros países. Sí, o sea, por ejemplo, en México tenemos una piratería de quesos tremenda, o sea, es uno de los alimentos más falsificados, junto con el azafrán, con, ¿qué otra cosa me acordaba yo que estaba bien falsificada? Pues hasta los chiles, pues que sí, ya nos llegan, los que usamos nosotros en México y nos llegan de China. Sí, correcto, y sin Las los mismos bolsas de niveles, mandado. ¿no? Híjole, bueno, hasta la Virgen, mi Santa Virgencita Sí, de Guadalupe, exacto. ya no la andan clon y clon en China, ¿no? Todo, pues es que Sí. si no se pone un freno pues a la hora de dejar entrar todos esos productos, le vas a dar en la torre. Pero A es mí que me aunque sorprende entraran, mucho el tema eso. es el consumo, ya lo dijiste. O sea, también es responsabilidad del que consume, no nada más Sí. del que deja pasar o produce. Sí, Claro, pero necesitamos un consumidor informado. Claro, Ajá, por supuesto. exactamente. O sea, Aparte, en ciertas regiones de Europa, por ejemplo, donde tienen denominación de origen, el mismo gobierno tiene, o sea, está prohibido claro, dejar protege. entrar productos que se asemejen a lo que tiene denominación de origen, porque están protegiendo su producto. Es correcto, hay una política pública de Claro, protección. por supuesto. Y eso a ti, consumidor, también te enseña que no debes de consumir o que
le debes bajar un poquito, cuando son de menor calidad y todo, ¿no? Pero si desde arriba no viene, pues es muy difícil que desde abajo salga así como margarita. Aunque fíjate que México tiene esta cuestión que hablábamos al principio de ser lactófilo. O sea, el propio mexicano, a ver, yo por ejemplo, ahí pido disculpas si alguna vez me ha tocado con una taquería, pero voy a unos tacos, pido una gringa y si me ponen un queso chafa, en mi vida regreso. Yo. O sea, estoy siendo muy exigente, muy mamón, puede ser, pero vamos, porque realmente este deleite que puede tener la comida tradicional callejera con un queso de hebra lo echa a perder. Bien hecho, exacto. Lo echa a perder. Exacto. Y ahora nosotros pasan los puestos de quesadilla y los sopes y todo esto igual, si te ponen una vasija yo hago de eso queso, con los esquites. También. O sea, yo voy a un lugar donde venden esquites y si el queso es de plástico, bye. Que sabías que el queso cotija era el auténtico queso que se le ponía a los esquites y a los elotes desde un principio. Bueno. Con eso se diseñó el queso cotija, o sea, para eso. En mi tierra, los esquites, muchos todavía utilizan queso fresco. Y es una cosa. Entonces llego aquí diversidad. Y lloraba. Claro. Y lloraba porque, ¿qué es esto? O sea, porque también en mi tierra se usa crema en lugar de mayonesa. Ah, mira, ¿de dónde es, perdón? De Michoacán. Ah, claro. Y las salsas, aquí te ponen así, chile piquín, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué mentada de madre es esa? Ahí en mi tierra es salsa tarasca, de mango, de Jamaica, con pedacitos de tortilla, o sea, no. Entonces sí, llora uno porque, pues, es diferente, ¿no? Pero ves yo sé que por abaratar costos, pues sí se utiliza, ¿no? Pero venderías más, o sea, podrías tener más margen de ganancia si utilizaras ese tipo de quesos. Sí, por supuesto, son claro. menos. Pero por supuesto, y tienes un diferenciador. Yo, allá en mi tierra, hay 2, 3 personas que venden, que todo mundo sabemos dónde están, que si no llegas a tal hora, sabes que tienes que hacer una fila de hora y media. Me tocó. Ya me llevaste. Ajá. Y es hora y media ahí parado, pero la gente te espera. Y deberías de ver cuánto vende esa señora. Yo creo que ha de vender más que una barbacollera a la semana. Órale. De esquites, pero porque tiene buenos productos. Sí, claro, en México. A ver, recuerden que nuestro antecedente primario como civilización es que nosotros teníamos una soberanía alimentaria inquebrantable en la época de Mesoamérica. Recuerden el papel social de la milpa, maíz, chile, frijol, calabaza, tomate, donde prácticamente tú tenías tu propia milpa y podías alimentar a tu familia. O sea, toda esta cuestión también del tejido social alrededor de las mujeres como las grandes maestras de la cocina, ¿no? Las mujeres mexicanas. O sea, vamos, nuestro país tiene antecedentes muy marcados en nuestra relación de la calidad con la comida. O sea, cómo es nuestro vínculo en calidad con la comida. ¿Qué consideramos para definir una comida de calidad, un alimento de calidad? No solo la parte del sabor, sino también de la nutrición, ¿no? O sea, sí, por supuesto, creo que México tiene para, como sociedad, y Querétaro también, ven que anda el debate de que nuestro platillo tradicional es la Little Caesar. ¿No han escuchado eso? No. Hijos de la mañana, ¿qué les digo? Son memes, ¿no? Sí. Pero, y se burlan de nosotros los querétaros, ¿no? Ni Porque quiero. decimos, no, es que Querétaro no tiene comida tradicional. Y por supuesto que la tiene. Que no saben dónde buscar. Exacto, un ejemplo, y enfocado a quesos. Allá en Peñamiller, en el pueblo de Camargo, tuve la oportunidad, ya no existe porque murió la persona que lo hacía, pero tuvimos la oportunidad de probar un queso de cabra tipo ranchero que se envolvía en esta hoja del tamal. Y entonces Camargo es un pueblo con mucha sequedad, o sea, está seco, es prácticamente lo último del semidesierto, pero más arriba hay otra comunidad que se llama Río Blanco, que son productoras de trucha canadiense. O sea, si algún día quieren trucha canadiense, podemos ir a Río Blanco y les presento a los amigos ahí productores. Es una cooperativa productora de trucha canadiense, agarran un manantial, lo recirculan en unas alberquitas y ahí tienen su trucha canadiense, ¿no? Muy ricas. Entonces, como es semidesierto, pues nos dieron unos nopales en penca. ¿Me explico? Estos, ¿me recuerdas el nombre de la flor de maguey? Garambullo. De gualumbos. Ajá, los gualumbos. Y nos dieron un agua de guamiche. Todo semidesierto, ¿me explico? Sí. Y pues no te imaginarás y la tortilla recién claro, hecha. y el quesote de cabra y así. Yo cuando lo vi dije, un tamalito ahí, ¿no? Así, a ver, ¿no? Pásenme tamales. Claro, yo estaba listo porque dije, a ver, si va a haber tamales, ¿por qué nos ponen nada más un tamal en la mesa? Pues ahí voy, no es para No mí. sean codas. Sí. Y me dice la señora, ay, un quesito es de chiva. Entonces dije, a ver, y cuando lo abrí y lo pusimos en los tacos, ay, Dios mío, claro, porque el queso ranchero de cabra lo recomiendo muchísimo. O sea, no gratina por las condiciones físico-químicas y quizás biológicas de la leche de cabra, pero ese sabor terroso, ranchero, mineralizado,
lo tiene muy marcado la cabra en su queso ranchero. Okay. No es lo mismo el queso untable tipo Boursin o tipo Chevre que el queso ranchero de allá de Peñamillar. No sé si sea endémico del pueblo, espero que sí, el queso que les estoy contando, pero ya no existe. Entonces podríamos de alguna forma reproducirlo y de hablar verdad de él. No hay nadie que lo replique en la verdad, zona. Mira, te soy honesto. Vamos a investigar. Por ejemplo, sería un buen trabajo de tesis. Claro, por supuesto. Tomen nota. Exacto, muchachos que los están chamacos están estudiando, exactamente. Sí. Porque prácticamente podríamos hablar entonces de facilitar un rescate culinario, un rescate gastronómico y patrimonial de este tipo. Que es como lo que hablamos de los frijoles endémicos, ¿te acuerdas? O sea, prácticamente ver cómo podemos nosotros generar aplicaciones. Y eso sí, personalmente, el taco de nopales en penca, que de hecho no tenía carne, ¿me explico? O sea, la proteína era el queso. Sí. Brutal, o sea, ¿qué les digo, hombre? Ya saben, la leña de mezquite ahí haciendo no, hombre. O sea, vamos, enfocado a lo que decías, ¿no? De que esos sabores semidesérticos y demás, hay que explorarlos, ¿no? Tengo un alumnito ahí en el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores, Abraham, que es repostero, a ver si algún día te toca, es una chulada, y si pueden invítelo, porque vive aquí en Ciudad y es una chulada de muchacho, y me llevó una mermelada, porque se fue aquí en la zona del semidesierto de aquí del centro de Querétaro a colectar frutos del semidesierto. Y me dice, profe, porque yo lo incité, le dice, oye, es que hay que poner una mermelada, un queso de cabra. Me hizo caso, me llevó la mermelada, se la puse un queso de cabra, untable. Y ahí estamos fusionando la cuestión del mercado mexicano hacia los quesos europeos de cabra, pero le metimos un elemento bioregional con la mermelada. Híjole, ¿qué les cuento? Súper mestizo y una chulada del queso. Y la verdad es que, pues no lo compartí, me lo zumbé. Entonces, sí, exactamente, pero hay que replicarlo, pero ¿no? Tiene razón, hay cosas que sí uno hace que ni más paloma, vénganos tu reino, es mío nada más. Yo pues estoy con él, yo la verdad sí soy. Es una relación de amor esas. ahí con lo que estás probando y no lo sueltas. Hablas y hablas de tornito y nunca me traes nada. Sí, ¿no? Entonces, vamos, se puede hacer mucho trabajo, ¿no? Por supuesto. Otro ejemplo, las floraciones del semidesierto nos han llegado a producir a través de la apicultura una miel exclusivamente de flor de garambullo, ¿no? Pues imagínense, o sea, aplicarle esto a un postre de algún queso asado, a algo que podamos hacer ahí, desarrollar, pues vale mucho la pena, ¿no? Yo creo que el queso genuino mexicano, que los quesos tradicionales están en un año o estamos en una época donde merece la pena salvaguardarlos, rescatarlos y respaldarlos. O sea, es el momento. Claro, y no tenerle miedo a la enfermedad. O sea, bueno, no sé si a lo mejor mi estómago sea muy primitivo. También documentarlo para que tenga un peso. Sí. Un peso también científico en donde digan, no se preocupe. Claro, los fregones son Chapingo. O sea, el Departamento de Lácteos de Chapingo tienen un laboratorio, han estudiado este tema, tienen bibliografía al respecto, debaten al respecto. Hay un congreso, un foro nacional de quesos genuinos mexicanos que se hace en Ocosingo, Chiapas, donde se reúnen productores y demás y hablan sus experiencias. Gente que ha trabajado con leches broncas y demás, y pues listo. Y aquí tenemos la Feria del Vino y el Queso, donde también podríamos hacer un pequeño apartado para darle lugar a este tipo de quesos, ¿no? Claro. Hacer ponencias y demás, muestras gastronómicas de la aplicación de cada uno de los quesos. Rescatar lo que dices, ¿no? Estos quesos que no conocemos, que son queretanos. Sí. O sea, más allá de estos quesos, que seguramente se replica eso en todo México, porque estamos algunos más avanzados que otros, pues, pero seguramente hay miles de joyas ahí guardadas, que incluso ya algunas a lo mejor hasta enterradas, porque como otro queso ya se perdió. Es correcto. ¿No? Pero hay que rescatarlos, porque son únicos. Sí, existe por ahí documentación escrita, o todavía sobrevive alguien que haya visto el proceso, todavía estamos a tiempo de poder documentarlo. ¿Hace cuánto dices que fue eso que se murió el señor? El del queso de cabra de acá de Peñamillar. ¿Ya empezó a investigar, ves? Sí, qué bueno, sí. Yo ya rato, yo calculo como unos 6, 7 años. No es tanto, todavía debe de tener familiares vivos. Sí, nomás que, ojo, de repente la gente le entra a la migración, se va a Estados Unidos, se ponen a chambear, hacen su casita y está bien, al final de cuentas, pero la atención por cuestiones de necesidad, la atención que requiere recibir este queso, no se toma en consideración por la necesidad de salir adelante. Sí, o sea, también es un fenómeno socioeconómico al respecto, ¿no? También pero es algo que podría revertirse. A través, claro, por supuesto, a través de tienes esto, aquí ¿no? cómo, claro. Pero decía doña Herme, es que yo tengo una amiguita ahí en Santiago Mezquitlán, doña Herme, un saludo si nos está viendo, saludos. Que ella es artesana de la muñeca Lele.
Ella también tiene así, pertenecen a una comitiva también de puras mujeres que se dedican a hacerlas así pues en más entre comillas, porque porque no producen tantas, pero sí se avientan pues bastantes en un mes, pero unas hacen, eso es algo que mucha gente no sabía, o sea, pensaban que una señora hacía una muñeca y pues así la repetía. No, ellas se juntan en comunidad y una hace las piernas, otra hace las trenzas, otra hace los vestidos y otra ensambla. Entonces, y todos en la familia, todos hasta niños. Sí, chamaquitos de 8, ya hasta me dan chingas así con, me encanta con la máquina. Y uno ni un botón, amiga, no puede ser posible. Entonces, ella, dentro de su tierra, porque pues ella igual también platicaba que pues puras mujeres se metieron a hacer este tema, porque los hombres normalmente cada 6 años migran a Estados Unidos, trabajan un rato y regresan. Entonces ellas, para mantenerse, pues la muñeca, ¿no? Pero ella, por ejemplo, en su tierra empezó a meterle ahí, ahora que fuimos tenía cilantro, tenía pasote, calabazas, allá más allá tiene terreno donde siembra maíz. Y hasta con eso chilacayotes, sí, sí, tamaño, tiene un árbol de granadas delicioso, y más atrás en su casa tiene árboles de pera, pero de esa pera, de Castilla, ¿no? La pera como más así grandota, que parece un membrillo. Ándale, pero que super la muerdes y es dulce, delicioso. Sí se ve horrible por fuera, porque luego cuando fuimos con los chavos, ¿qué es esto? Cómetelo. Tú no preguntes y cómete. Es que se ve bien. Que te calles y te lo comes. Y así de, me da una bolsa para llevarme, señora, porque les fascinó, ¿no? Entonces ella también dice que está empezando ella a tratar de, porque tiene muchísimos árboles de esa, pera. Decía, también estábamos viendo ese poder hacerlas como mermeladas o compotas. Dice, para nosotros, pues yo le decía, hágase su etiqueta de su nombre, Doña Herme, porque se llama Hermelinda. Okay. Pero si sus muñecas ya la tienen, porque ella solita fue y se instaló en el wifi en su casa, y todo, bien. O sea, la señora es bien movida. Y le decía, hágalas y yo le traigo los grupos de turistas, aquí les da de comer, les cobra y les vende las mermeladas. Claro, por supuesto. Y ahí, mira, los metemos ahí al taller donde está ella. O sea, ese era el proyecto que yo traía con ella. Porque aparte también te hace de comer algo bien sencillo, que no es el típico restaurante de 5 estrellas, es lo pero que comes, cotidianamente come. Te hace unos huevos ahí de granja, con tortilla de mano, con la salsa molcajeteada. Mira, se me está haciendo agua a la boca. Un cafecito de olla, y aparte te sientas así en su mesa, que es un tablón así largo, y te pones a echar chal con ella, te empieza a platicar de sus andanzas. Su mamá todavía está viva, la tiene ahí, ya está grande la señora, pero todavía la edad que tiene, creo que tiene 80 y tantos la señora, nos contaba que a las 6 de la mañana la señora ya se está yendo al monte por leña, y se la trae todavía con el amarre aquí en la espalda, pero 80 años la señora, y va bajando así con su molote aquí así ¿La alimentación? ¿Están de acuerdo? ¿La alimentación? Por supuesto. Así es. Y todavía dice que se junta, y se viene mi nuera, mi hija, mi sobrina, mi mamá, todas nos sentamos aquí a desgranar el grano, lo llevamos al nixtamal, regresamos, y después en el fogón de piso, todas hincadas, echando tortilla, platicando. O sea, yo creo que hay que ir ya. Ya son varios, ya me están antojando y ya tengo hambre. Puros compromisos, nomás no lo cumplimos. Oye, qué bien, fíjate, son otomíes ellos. Sí, por supuesto. Claro, es que te digo, los usos y costumbres. Imagínense qué significaría transmitir tecnología quesera. O sea, dentro de la cadena productiva de esta cooperativa o de esta familia. Les podría dar la gran ventaja de animarse a comprar animales, meterlos en un corral, procesar el queso y seguir fortaleciendo. Ella ya tiene gallinas, tiene guajolotes y un chingo. Y unos guajolotes que... me imagino. No, pero es que de verdad... Que te echan bronca. No, parecen puercos, o sea, es una cosa enorme así, y los tiene muy bonitos, o sea, los tiene bien alimentados. Y tiene cabras. Tiene como 5 o 6 cabras. Entonces me imagino que leche también debe de consumir ella. Por supuesto, claro. Vacas no vi, pero cabras sí tenía. Deberíamos ir a saludarla. Sí. Yo me comprometo a transmitir tecnología gratis completamente a este tipo de comunidades para generar esta cadena de salvaguardar procesos alimentarios. No, es que sí. Y enseguidita tiene otra señora que hace
pan pulque, de pulque en horno de leña. Sí, no, ahí es ir a tragar, o sea, pues claro. digo que qué difícil para nosotros, Dios mío. Por eso va. Por eso te decía decía yo, yo que está casada ahí. Sí, contigo. ¿verdad? imagínate, Sí. o sea, la experiencia para un turista. Claro. Wow, sí. Pues es una cosa que en ninguna parte, porque aparte, ya redondé, en cada comunidad es una experiencia distinta, gastronómica, Cultural, social, todo. cultural, de todo. Y cada estado tiene también su réplica. Entonces, imagínate, no acabas nunca de hacer este tipo de turismo porque todo es distinto. Correcto. Y te quitas este tema de ir a estos destinos ahora que son, que parece Masivo. que vas a Disneylandia porque todos son iguales, todos Claro. venden lo mismo. Y transnacional, porque por ejemplo encuentras el mismo café, la misma marca de hamburguesa Ay, en la sí, misma ciudad, sí. en una playa mexicana como la encuentras en Vancouver, como la encuentras en París, como, o Sí, sea, no, sí. aquí se trata de exactamente salvaguardar la identidad. Exacto. Y que no que están tenga- creados, así son. Sí, Así sí, han sí, o sea sido que durante muchos es, siglos. es que ese es la razón de ser y ese es mi pleito. Ya vamos a entrar ahí. Ya sabes que aquí esto siempre es catarsis, Ya, ¿no? está bien, sí. Mi pleito siempre es la crítica de los pueblos mágicos, ¿no? Que muchos de nuestros pueblos mágicos en México ya perdieron esa identidad, o sea, ya no se pueden llamar así. Para empezar, desde que tú metes un Oxxo a un pueblo mágico, ya sí. lo destrozaste porque le quitaste la chamba a la miscelánea local que vende productos que son precisamente locales y que el Oxxo nunca los va a poder, no los va a querer vender en su tienda porque no son de marca. representan Exactamente, marca local. exacto. Entonces, la razón de ser del pueblo mágico, y lo dice textualmente el documento, es que tú te transportes en el tiempo de la vida de ciudad a la vida rural. Y que es como que regresas a los años tales donde Regresas estaban a tus raíces si es que eres de aquí y si no descubres Sí. lo que es México en esa cuestión rural, ¿no? No, y que cuando los pueblos estaban en su parte más, en su cúspide más Apogeo. alta, pues es cuando tú vas a vivir esa experiencia. Entonces, el centro de Tequisquiapan, por ejemplo, Sí. ¿qué es esto? Sí. Parece que no salí de Querétaro, Y nada fui más por hace algunas poco, construcciones sí. y todo, pero ves así los bares, los restaurantes, o sea, es una réplica de lo que hay en la ciudad, ¿no? Del centro de Querétaro, digamos, ¿no? Todavía Mialco se salva, todavía no Claro. está en esa situación. Bernal ya va para allá también. Sí, ese es cierto. Se salva San Joaquín, San Joaquín, Cadereyta, ahora Pinas de Amores. Jalpan. también se salva, pues está hasta la punta. A lo mejor Tequis es el este, que más ha sufrido esta afectación, ¿no? Tequis y Bernal. Y fíjate que en Tequis había, porque ya no hay, muy buenos quesos también. O sea, así que de las casitas, pues. Porque ahora, digo, no es con el afán de menospreciar De vender, a otras ajá. personas que se dedican a esto, sino que bueno, ¿no? Que hay competencia, pero este tipo de patrimonio se desplazó. O sea, y habría que reflexionar las causas por las cuales tuvimos este desplazamiento. Yo te digo, de estas yo me familias, sé la respuesta. No, me imagino. Pues es la entrada O sea, de... Sí, por supuesto. Es esa, porque tú ves, porque Tequis pertenece a la ruta del queso y del vino, y ves las tiendas donde dice ruta del queso y del vino, ¿no? Y tú vas a comprar los quesos y ves que es 2 o 3 marcas nada más. Y son marcas que tú las ves En todos replicadas en todos lados. Algunas por ahí habrá locales, pero en su mayoría son de ciertas marcas que ya, no tan comerciales, pero que sí sabemos ya que las encuentras en Tequis, las encuentras en Jalpan, en todos lados las encuentras. Entonces quiere decir que no hay esta parte local. Y eso ha ido desplazando precisamente a los productores que eran oriundos de ahí. Sí, como si se estuviera monopolizando una tendencia, ¿no? Por supuesto. Y lo mismo pasa con, lo vimos en Bernal, decían mis estudiantes, oiga maestra, ¿y aquí dónde están las artesanías locales? Y yo, aquí no, nada, de lo que ves aquí es artesanía Pero local. bueno, a lo mejor nada más la gordita, ¿no? No, ni eso. Híjole. Ni eso, porque la artesanía original, y eso nos lo dijo alguien oriundo de Bernal, era, aquí lo que se hace es con borrega de animal, piezas de lana. Exactamente. Aquí la lana es y lo que se deriva es la artesanía. Todo lo que usted ve de ópalos y esas madres, ni siquiera lo sacan de la peña, se los traen de otros estados. Y pues lo demás que son souvenirs, que esa es la gran diferencia que mucha gente no entiende, que una cosa es souvenir y otra cosa es artesanía. Entonces, es como el queso genuino. exacto. Artesanal Entonces usted contra va la y industria. va a algún lado y le trae a su suegra un caballito que diga Bernal, esa no es una artesanía, es un souvenir. Ay,
Estamos ustedes, hay que echarle ganas. Porque sí. eso se está comiendo precisamente. Porque si tú vas, le decía si yo. van más adelante y voltean, hecho en China. Ah, sí, también. Pero fíjate que en Bernal, por ejemplo, también tiene ahí cosas muy interesantes. Qué bueno que tocas el tema. Porque tenemos unos amigos de Dulces Bernal. Ah, sí, el Museo del Dulce. Por ejemplo, que les platico, fuimos por parte del municipio de Huimilpan. Bueno, yo fui de agregado cultural porque fui chofer. Fui chofer de mi esposa, porque mi esposa coordina el turismo en Huimilpan. Y me dice, oye, échame la mano, yo no me sé mover en México. Yo, híjole, yo aquí vine a tragar a la Ciudad de México, yo sé moverme en la Ciudad de México, yo soy queretano. Entonces la llevé a Los Pinos, hubo un evento de Querétaro en Los Pinos, donde juntan a todos los municipios y Huimilpan fue, y los conocimos ahí. O sea, ellos representando al municipio de Ezequiel Montes, don Julio se llama el señor, y haz de cuenta que toda su familia se dedica a los dulces, pero me estaba platicando que ellos hace mucho tiempo pastoreaban las cabras, o sea, en la zona de Bernal, y tenían esos usos y costumbres, vamos a decir, ganaderos. Es que Bernal era ganadero. Correcto. O es ganadero. Entonces, y todavía sobreviven, y la verdad es una de las ofertas que tiene Bernal muy cercanas a los usos y costumbres que en Bernal normalmente se destacan, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, que era oriunda de Ezequiel Montes, nos contaba que la leche de cabra era muy utilizada en la zona de Bernal, en la zona de Tequis, en la zona de Ezequiel Montes, para alimentar a los niños que tenían problemas con la asimilación de la leche de sus mamás. Porque si nosotros analizamos bioquímicamente la leche, la composición es muy parecida a la leche humana en cuestión de proteínas, lactosa y demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí hay un arraigo que todavía no hemos estudiado y que hay medio ha sobrevivido, pero estoy seguro, como tú dices ahí, totalmente de acuerdo, que seguramente nos han desplazado a otros usos y costumbres en Bernal. Afortunadamente en Amealco, por ejemplo, yo estaba estudiando aquí, coincido contigo también, Ingrid, en que yo no sabía que la tostada arriera de Amealco era como también muy, muy endémica. O sea, esta cuestión del tipo de maíz, el tipo de nopal, la especie de nopal, la preparación, el queso, cómo se muele y demás. Sí. Entonces, prácticamente sí hay un fenómeno que tenemos que entrarle para salvaguardar y defender la gastronomía queretana, los usos y costumbres queretanos, ¿no? Exactamente. Entonces, si se salva Bernal, si se salva San Joaquín, si se salva San Joaquín, si se salva Cadereyta, si se salva Amealco, pues yo creo que entonces habría que, desde lo profesional, empezar a estudiar cómo podemos seguir fortaleciendo esa barrera para que el modelo turístico internacional o transnacional no afecte los usos y costumbres de las personas, ¿no? Yo creo que eso es vital, dentro de las planeaciones que se hacen o los desarrollos para explotar un destino, tiene que ir esta parte. Por supuesto. Sí, o sea, todo muy padre y todo, pero esto no me lo toques. O si lo Al vas a revés, tocar, ¿de qué le manera lo vas a fomentas. tocar Claro. para que se exponga, pero sin dañar la parte principal? Sí. Y si no pasa el proyecto. Una ley de protección al patrimonio turístico queretano, algo así, ¿no? O sea, y muy interesante. Sí, No, porque tenemos mucha chamba. Pucha, te digo, venimos a hacer puros compromisos aquí. Pero está muy bien, o sea, la verdad es que, bueno, yo por lo menos en la parte de los quesos, a lo mejor desde la investigación ya hemos avanzado en ese tema, pero ahorita esperamos que en el 2025 ya empecemos a aplicar esta especie de reproducción tecnológica hacia los pequeños propietarios de animales que tengan datos con ciertas condiciones. Nosotros con el doctor Ulises hemos hecho análisis de leche a varios productores, unos muy buenos, otros no tanto. Hemos tratado de instalar un modelo de alimentación específico en los animales, accesible, económico, aprovechando los recursos. El ecosistema, totalmente, salvaguardando siempre el ecosistema, siendo amigable con el medio ambiente, ¿no? Hay, por ejemplo, el sistema que a mí más me gusta, es el sistema agrosilvipastoril, donde se siembran mezquites, se siembran pirules, árboles endémicos, que encinos y demás. Hacemos este ejercicio de pastoreo de transhumancia. Los animales al momento de excretar fomentan la nutrición de la tierra. No tenemos ahí un monocultivo donde el animal prácticamente se encierra o donde producimos solamente un forraje específico que después nos genera erosión en la tierra, etcétera, sino que empezamos ahora a voltear a ver por obligación a obligación ambiental, a voltear a ver estos sistemas de producción de economía circular, estos sistemas de producción agrosilvipastoril que prácticamente nos generan un estadio de paz con la naturaleza. Es decir, de armonía, de entablar la paz y la armonía
con la naturaleza, porque si no... ciclo que se siga, Claro, se siga haciendo, se siga renovando y no se termine. Porque nos va a cargar el payaso, perdón la expresión. No, y te fuiste, Sí, relaxé. Sí, me fui relaxé, exactamente. Pero a lo mejor no en el término de que nos vaya a matar el calor, el frío o la lluvia, sino nos va a matar la falta de alimento. Sí, el hambre. O sea, imagínate qué sería. O que tengamos nada más que optar por comer este tipo de alimento en una dinámica de mercado. Sí. Monopolizando nuestro acceso a la comida y dónde quedaría la libertad y la soberanía alimentaria. Así o sea, hay es. que analizarlo por ahí, Sí. ¿no? Entonces, esa es mi postura, ¿no? Y qué chistoso que tengamos que regresar a las raíces, porque eso era Claro. lo que ya se hacía. Exactamente. No. Entonces, esa Exactamente. tendencia, amiga, nos está obligando justamente Así es. el tema de... Muy bien, pues, ¿con qué cerramos entonces? ¿Quieres Pues que nos comentar dé, algo? por favor, sus datos, Tus dónde tus contactarlos, sus tus redes redes. sociales. Bueno, me encuentran en Facebook como Luis Felipe Samayoa. También estamos como Campiña Queretana en nuestra página de Facebook e Instagram. Y pues a quien se quiera acercar a este tema, voy a darles mi teléfono celular. Ahora sí que yo soy una Lo persona vamos a poner, pública, lo ¿no? vamos a poner aquí abajo, ¿no? Claro, No digas, gracias. Lo vamos a poner. Muchas gracias. Ahí para que por favor se los vamos a dejar aquí para que nos contacten y si tienen interés en el tema, por favor acérquense a nosotros aquí también con ustedes desde las tertulias, pues claro. Para tratar de buscar este escenario y pues yo suplicaría que no le tengan miedo a los quesos genuinos mexicanos, no le tengan miedo a este tipo de alimentos. Experimentenlo, quien no lo ha experimentado, avísennos y con mucho gusto ahí les damos un arranque, ¿no? Claro, nos acercamos a que vayan probando. Y pues busquen siempre al pequeño propietario, al pequeño productor que tiene este patrimonio tan importante y tan necesario de rescatar para poder nosotros seguir fortaleciendo nuestra identidad. Y no me queda más que de verdad darle las gracias, porque no les miento, yo creo que este es el segundo espacio en 5 años de trayectoria desde Campiña Queretana donde hemos hablado del tema. Entonces, y no va a ser el último. No, aquí eso te es vamos No, va a ser importante. el último. Ya habíamos quedado bien en más sorpresas con el maestro. Gracias. Sí. Donde justamente los vamos a ir acercando ya a lo que es la producción local y todo, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, y No de vamos a decir nuestra, más, porque son desde sorpresas. nuestra Eso. trinchera, lo que podamos apoyarte, también nosotros hacemos Para difundir. investigación, Gracias, claro gracias, que sí. Muchas gracias. Investigación también. Claro Así que es, sí, claro que fomentar, sí. claro que sí. Por supuesto. supuesto, claro que sí. Hombre, qué bueno, y muchas gracias de verdad. No, gracias a ti por amigas hacernos el mías. honor de venir, No, hombre, claro gracias, que sí. gracias. Nos trajiste queso, si no. Ya me voy. Ahora sí, vámonos porque te digo, puros Ya es compromisos, tarde. puros compromisos. No, ahorita está un poquito escaso, tuvimos la ola, les platico, tuvimos la ola de calor. Y pues como chiquitines, ya sabes, ¿no? Nos costó trabajo sacarlo Para adelante, que ¿no? vean cómo afecta. Sí. Nos Claro. afecta en todas. Sí, quien diga que no es cierto, véngase para acá para que vea que sí. Venga a ver cómo está el tema. Exactamente. Sí. Muy bien. Híjole. Bueno, pues entonces nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse a nuestras redes, ponerle like, Comentar. a la campanita, comentar. Compartir. Así es. Empezar a seguir a Campiña. También Gracias. les vamos a Gracias. poner aquí todos sus datos para que igual se suscriban y lo sigan y estén al pendiente de pues lo que estamos haciendo. Nos vemos entonces la próxima semana. Bye. Bye.